Gracias a todos ustedes por estar acá. La charla, la conferencia que voy a dar, parte del trabajo mismo que se inició previo, hace ya varios años, 5 o 6 años, en torno a la exposición que hoy en día presenta el museo. La exposición estaba prevista para el 2021, para celebrar el bicentenario. Por las circunstancias sanitarias y otras que todos conocemos, fue postergada hasta el 2023, que coincide con otro bicentenario que nadie recuerda, que es en 1523 aparece la palabra Perú mencionada por primera vez en un documento, y entonces estamos celebrando, debió ser en abril de este año, la primera mención al Perú. Y es algo importante porque la palabra Perú entonces aparece antes que la palabra Inca, con 11 años de diferencia, 12 años de diferencia. Sin embargo, son palabras que están tan ligadas en nuestra memoria que a veces es difícil separarlas. Y también está ligada en nuestra memoria y en una memoria mundial, Incas y Perú con la noción de tesoro y con la materia que es el oro. Para iniciar el trabajo de la exposición me pareció importante reflexionar, investigar un poco sobre qué habían sido las exposiciones antes de la propuesta del Mali sobre los incas. Y eso es un poco lo que les voy a presentar de manera un poco sistematizada, marcando 3 momentos, y para poner en valor la importancia, obviamente, de la exposición, que espero será algo que al cabo de la presentación será evidente, pero también porque me parece importante no solamente conocer a los incas y ver cómo los incas han sido presentados, sino también en ese ejercicio poder reflexionar sobre cuál es la relación que tenemos con los incas, qué se espera de los incas y qué los une o los separa al Perú, a ese Perú al que decía al inicio están tan unidos que es necesario separarlos. Por ello, ese es el afiche de las reuniones preliminares de presentación de la exposición que tuvieron lugar hace ya año y medio, 2 años. Quisiera plantear entonces bien este problema, los incas expuestos, con ese doble sentido de exponer a los incas y de ponerlos en una posición difícil, y los incas traicionados, lo que significa que no todo lo que brilla es inca, con lo cual también la noción de oro y de tesoro ligada en el imaginario con los incas va a ser importante. Parece banal exponer a los incas y presentar una exposición sobre los incas, y no lo es. En realidad, salvo 3 exposiciones en los últimos 40 años, han sido dedicadas verdaderamente a los incas, antes del trabajo del Mali. Un grupo de exposiciones de las que hablaré aparte, que son de los años 30, y si no, una exposición que tuvo 2 presentaciones en Alicante y en Madrid en 1989, una que tuvo lugar en Chartres en 1992, lugares entonces relativamente discretos, una en Stuttgart el 2014, que no tuvo ni siquiera catálogo publicado, y una exposición que podríamos o no agregar a la lista, que es la que tuvo lugar en Washington, D.C., en el 2015, pero que en realidad es una exposición que se ocupa de los incas, pero a través del Capañán, ¿no? Digamos, no es realmente una visión integral de los incas. Sin embargo, he hecho una lista de más de 80 exposiciones que llevan el título Incas. Y entonces trataré de presentarlas y me dirán por qué no hablo de ellas y hablo solamente, digamos, como excepción de estas 3.
en realidad, ninguna de estas otras exposiciones, aunque utilice la palabra inca, habla realmente de ellos, o si habla de ellos, habla entre un 10 y 15% de los incas. Todo lo demás que presentan estas exposiciones y todo lo que estas exposiciones han elegido como íconos para presentarse en sus afiches, en sus portadas de catálogo, etc., no es inca, y no es inca a sabiendas. Entonces hay algo que supone no solamente un abuso, pero supone que, sin ser falsificaciones, sin ser un problema de falsas atribuciones, porque vamos a las fichas de los catálogos y los objetos están correctamente descritos, sino se trata entonces de una mentira o de una falsedad o una ambigüedad expresamente construida. Expresamente construida, que habla entonces de un abuso que corresponde, me parece, a tratar de colmar una expectativa sobre los incas, pero también a una dificultad, y a una dificultad tan grande que resulta imposible de asumir, demostrar de manera honrada y directa lo que es el legado material de los incas. En esta dificultad hay entonces, como les decía, un cruce entre una leyenda en que el oro, el Perú y los incas son una misma cosa en la espera de la gente, y hay algo importante ligado a eso que todos ustedes podrán responder, y es que no existe ningún objeto que pueda ser presentado en un museo que consensualmente resuma la imagen de los incas. Si ustedes piensan en los incas y tienen que elegir una imagen, la mayor parte elegirá Machu Picchu o cualquier otra ruina, cualquier otra obra arquitectónica, cualquier otra obra del arte del paisaje inca, pero no habrá ningún consenso para elegir una obra que pueda ser móvil, que pueda ser transportable, ¿no? Me dirán el aríbalo o el quero, pero eso no son objetos, no son un objeto, ¿no? Es una forma, es una tipología, pero no hay ningún consenso, ni ninguna obra incaica que haya adquirido en nuestra conciencia nacional el carácter de ícono. Los hay, sin embargo, el Lanzón o la Estela Raimondi para Chavín, etc. Pero pese a la importancia que tienen los incas en nuestra memoria, hay una huella vacía respecto de lo que se puede mostrar. Voy así entonces a comenzar con el primer ciclo de exposiciones. Me limito a presentar aquellas exposiciones que tienen entonces la palabra inca o un adjetivo ligado a los incas en el título. Y les voy a hablar ahora, voy a resumir rápidamente lo que sucede en el siglo XIX para dedicarme a dos exposiciones que tuvieron lugar en Madrid, una el año 92 y una que fue una especie de avatar o de transformación de la exposición del 92 al año siguiente, donde el año 93, por primera vez en un museo, en un marco de una exposición, se presenta una sala con el nombre de Sala Incásica, ¿sí?, o del Perú. Es importante para entender las dos exposiciones de las que voy a hablar, que estamos en 1892, entonces el cuarto centenario del descubrimiento, pero también 6 años después, España va a perder sus últimas colonias, ¿no?, que son Cuba y Puerto Rico, y entonces hay que comprender el contexto de esta exposición en un momento un poco crepuscular de la España imperial, que va a intentar hacer un gesto de recuperación de su imperio,
por la ciencia y por la arqueología, gracias al museo, gracias a la práctica de las exposiciones, con una propuesta interesante, y es que va a pensar que puede dar al mundo, puede ser la intermediaria ante el mundo, de develar, de dar a conocer el pasado de América, es decir, aquella América que no conquistó. Y entonces, en homenaje a Cristóbal Colón, va a pretender, vamos a ver si lo logra o no, dar una imagen de este pasado prehispánico. Lo interesante respecto a lo que había sucedido antes, a los antecedentes inmediatos de exposiciones con pretensiones universales, porque América es una parte y los incas están dentro de esa parte universal, lo más cercano, pero al mismo tiempo muy distante, por eso es importante por lo menos mencionarlo. En la exposición de París de 1889, Garnier, el arquitecto francés que hizo la Ópera de París, tuvo un proyecto inmenso de generar una especie de lo que hoy parecería un parque de atracciones, y luego presentarlo bajo la forma del libro, toda la historia de la arquitectura, ¿sí? Pasando no solamente todo el arco temporal desde la prehistoria hasta la actualidad, pero también presentando todas las tradiciones nacionales. La diferencia importante de lo que va a ser la experiencia de Madrid es que las obras de Garnier no son reproducciones de edificios existentes, sino son fantasías al estilo inca, y estamos más cerca de los decorados teatrales y de ópera que realmente una realidad. Tienen entonces el proyecto, y aquí una foto de la realización del Palacio Inca, que aparecía curiosamente en los libros ilustrados, incluso en las versiones populares, habitados y recreados como hubiesen debido ser en el momento en que esos edificios que nunca existieron y tuvieron a su pueblo, ¿no? Tienen a la izquierda el Inca que aparece al lado de la fachada de su arquitectura, y del lado derecho aztecas e incas en los dos edificios que estaban uno al lado. La propuesta de Madrid es muy distinta, digamos, en el sentido que, primero, la ocasión de la exposición y el local de la exposición es la inauguración del edificio de lo que iba a ser en ese momento, y terminó siendo también a destino, la Biblioteca Nacional y el Museo Arqueológico de Madrid. Y la propuesta era, en la planta baja del museo se presentaba América, y en la planta superior del museo se presentaba la historia europea hasta el descubrimiento. Y el texto de la propuesta es bastante claro. Es tratar de poner a los pueblos que fueron, les leo literalmente, idea feliz, la de presentar separadas, pero contiguas, muestras, señales, noticias y pruebas suficientes para reconstruir el estado de civilización y de cultura que alcanzaban al encontrarse los pueblos conquistados y los pueblos conquistadores. Entonces, los conquistados abajo, los conquistadores encima, y para ello fue particularmente importante, y fue el pedido que le hizo España a la delegación diplomática peruana en Madrid, que ofreciesen, leo la carta entonces que recibió y que envió a Lima el representante peruano, todo aquello que manifestando el grado de civilización incaica tiene el Perú, tanto perteneciente al Estado como en poder de particulares.
partes, ¿no? Entonces España solicitaba que todo lo inca estuviese, por dos razones que son importantes en la construcción ideológica de esta exposición, y es que España no conservaba nada de los incas, ¿no? Y ahí la noción de tesoro es como un vacío que está en el centro. Y por otro lado, la primera idea quien concibe la exposición, que vamos a desarrollar luego, es que cada país donase o prestase objetos a fin de que España pudiese armar un discurso universal sobre el progreso de la humanidad y sobre todo sobre el salto hacia la modernidad absoluta que era la llegada de la Edad Moderna con el descubrimiento de América y Cuba. El texto, esos dos pisos, entonces, se articulaban en una escalera y en esa escalera habían puesto la Comisión Española, dado al ejército una presentación de todas las armas de las que disponía España a finales del siglo XV y a lo largo del siglo XVI, y estaban colgados estos tapices, ¿sí?, que es la colección de tapices más importante española del XVI, digo, española, de las colecciones españolas, que representan, curiosamente, la conquista de Túnez. Y ustedes dirán, ¿qué hacía la conquista de Túnez? ¿Ah? La reina regente había elegido específicamente que se presentase en la entrada de la exposición, en la escalera que articulaba entonces conquistados y conquistadores, esta serie de tapices, más de 250 metros cuadrados entonces estaban en la escalera, y la imagen central era esta, que es una imagen del Mediterráneo, en que desde Barcelona parten los barcos para tomar Túnez. Y no se ha dicho explícitamente la razón de la reina, pero la razón es muy clara. No solamente España no conservaba ningún recuerdo material de los incas, tampoco había producido jamás ninguna imagen de la conquista del Perú. Y lo único que tenía que presentar es su mayor orgullo militar del siglo XVI, en 1535, la toma de Túnez, que había sido financiada con el tesoro de Atahualpa. Entonces, simbólicamente, teníamos aquí, en ese lugar de entrada. Sin embargo, las cosas eran un poco más complicadas. Esa es la escalera vacía, la sala está vacía porque es la foto la mostramos solamente de la segunda muestra, ¿no? Pero todo ese espacio estaba cubierto por los tapices y podemos ver en el detalle de la foto el escudo peruano, ¿sí? Si vamos para atrás, es muy interesante la documentación y la respuesta que va a dar el Perú y los conflictos internos en el Perú para qué se iba a ofrecer como material para la exposición. Ricardo Palma fue nombrado como el director de esa comisión y Ricardo Palma se opuso a que el Perú se presentase por los incas. Y dijo, el Perú no se puede resumir a los incas, y se negó definitivamente a que hubiese una selección de objetos exclusivamente incas. Les dijo además al gobierno que eso iba a representar muchísimo dinero poder conseguir una colección incaica. Les recuerdo que los museos peruanos habían salido de la guerra y eso lo va a hacer valer el Perú, con sus colecciones totalmente diezmadas. Pero Ricardo Palma va a hacer bastante más. Va a discutir implícitamente con Juan José Larrauri Delgado, que era quien había tenido este plan de armar un gran proceso civilizatorio y de
usar todas las piezas americanas para dar un discurso de lo que había sido el pasado de América antes de la modernidad hispana. Sin embargo, cuando comienzan a organizarse y a llegar las piezas para la exposición, de la RADA y todo el grupo de funcionarios del Museo de Arqueología se dan cuenta de dos cosas. Una, que son incapaces de armar un discurso universal anterior al descubrimiento de América sobre el pasado americano. Y por otro lado, se dan cuenta que los países han ido construyendo un discurso nacional y que la arqueología ha ido progresando, existe ya una antropología y que nadie se va a limitar a dar objetos sin acompañarlos de una construcción narrativa y menos aún de dejar que esa construcción narrativa esté en las manos de un antiguo conquistador que tiene pretensiones de imponer un discurso. El Perú va a ser el único país que no va a construir un discurso nacional. Sin embargo, Ricardo Palma nunca va a permitir ni que los objetos que el Perú decide regalar a España, es el único país que de entrada decide regalar la colección que va a llevar, que ningún objeto tenga la denominación Inca, y el catálogo llega a España sin ninguna presentación nacional porque creen que los objetos se van a disolver en un discurso maya. Esta es la sala peruana, cuyo muro de fondo estaba dedicado también a Noruega y a la expansión nórdica. Y en esta primera, entonces, presentación y exposición, el Perú ha encontrado una solución para poder articular objetos sin procedencia clara, sin discurso nacional. Va a presentar, y es lo que más le va a costar al Estado peruano, no solamente una colección de objetos arqueológicos, el único objeto en que el Perú va a romper la regla de entregar las cosas a España sin narrativa previa, va a hacer un concurso y va a presentar una escultura que lleva el nombre escrito en el yeso, que va a ser hecha en Madrid por Lorenzo Rosselló, se llama La Conquista del Perú. Y esta Conquista del Perú, que está posada entonces encima de la vitrina principal de la muestra peruana, es la presentación de dos personajes que aparecen descritos de una manera particular. El catálogo peruano, y es evidente cuando lo leemos, tiene una presentación nacional de 7 líneas. El país que menos tiene 2 páginas y el país que más tiene 50 páginas. Cuando comencé a buscar de dónde había salido ese texto, que además es absolutamente increíble, puesto que dice en menos de línea y media que el Perú es exactamente el territorio de los incas y da por frontera del imperio inca exactamente las fronteras nacionales anteriores a la guerra con Chile. Resulta que está copiado de un libro escolar de Carlos Vicent, que había sido publicado en 1892 y del que he descubierto un ejemplar que tenía con una dedicatoria de Vice al secretario de la Embajada Peruana en Madrid. Así que a último minuto, casi ya cuando el catálogo está en imprenta, deciden copiar las primeras líneas del libro que define lo que es el Perú. Y venía perfecto, porque el Perú era el país de los incas. Y entonces se estaba presentando lo que se quería presentar. Ricardo Palma, que podría haber escrito perfectamente el texto del catálogo, presentó, sin embargo, su versión
de la pequeña exposición arqueológica en la revista que iba presentando los distintos elementos de la exposición a lo largo del recorrido. El texto de Palma es extraordinario, es de una modernidad increíble. Comienza usando el adjetivo incásico simplemente para hablar de las grandes civilizaciones de América, comparando con los aztecas, etc. Y luego es realmente un juego digno de una tradición peruana. Durante todo el texto que describe todos los materiales arqueológicos, nunca usa la palabra inca, jamás. Va declinando la importancia de las artes, va hablando de la diversidad cultural previa a la llegada de los españoles, habla de los cacicazgos, nos deja entrever toda una serie de horizontes culturales antes de que los arqueólogos hablen de horizontes previos a los incas, difusión entonces de rasgos culturales y religiosos comunes, y termina simplemente mencionando de las culturas importantes que habían antes de ser, entonces, caer sobre la dominación del señor del Cusco, ¿no? Y su manera de no hablar jamás de los incas. Sin embargo, le va a dedicar 3 páginas y la única ilustración que va a elegir Palma para su entrevista o su texto de presentación es justamente la escultura de Rosselló puesta sobre la vitrina donde estaban los objetos prehispánicos, y ahí sí va a narrar largamente lo que esa escultura representa. Y esta escultura no es otra cosa que un hombre de pura raza india que luego de haber descubierto la religión convence a su esposa y le entrega la cruz para que la adore. Entonces, la conquista del Perú no es una conquista militar, no es una conquista por los españoles, es una conquista por los propios indios, de una transformación a una verdad religiosa. Además, ni siquiera católica, simplemente cristiana. La recepción de la exposición peruana es bastante interesante por 2 razones. Del lado español, quienes hicieron la mayor parte de las reseñas fueron los miembros de los curadores del Museo de Arqueología. Y los curadores del Museo de Arqueología, que necesitaban encontrar incas, porque si no había incas no había conquista, van a presentar la sala, no podían evitarlo, marcando la presencia de esa escultura que ocupa tanto sitio en la presentación, diciendo que basta bajar la vista para mirar en las vitrinas los objetos incaicos de la exposición, a sabiendas que esos objetos no eran incaicos. Y puedo revisar. Si ven, al dar la cruz, ha dejado entonces la indígena los ídolos caer, y la vitrina está rodeada de ídolos provenientes de Pachacamac, que son ídolos de madera prehispánicos. Entonces, es casi una puesta en escena que transforma la escultura en una instalación a la letra, como diríamos. Bien. La referencia detrás de la escultura en su forma y en su contenido era un comentario al monumento a Cristóbal Colón, que está todavía a algunos metros de aquí. Simplemente que es una versión, digamos, contraria, mostrando a Colón aquí totalmente indiferente y le tiende la cruz a la India americana, que es la propia encarnación de América. En cambio, obviamente, la actitud activa del indio
y de la son las reseñas extranjeras y sobre todo la reseña francesa, que lamenta que un país con tal esplendor como el Perú no haya perdido la oportunidad, ¿no? Es decir, hay una crítica de falta de estrategia diplomática, como un país como el Perú no se ha presentado haciendo valer su pasado interno. España tenía otro problema, y es que España se presentó muy orgullosa de sus logros y aprovechó para convencer a su reina regente que España había mostrado ante el mundo que era capaz de explicar la historia universal por sus actos históricos, que era capaz de dar a conocer al mundo de manera científica lo que era la América, que España no había, la América que no era hispana, digamos, ese pasado, ese momento del pasado de América que no era hispana, y también para pretender que el patrimonio que tenía España era tan inagotable que podía perfectamente sustituir a la exposición que había traído los americanos. El problema técnico frente a esta posición pública de España es que Chicago tenía el compromiso con España, o los españoles tenían el compromiso con Chicago, que habría una segunda exposición colombina en América, y prácticamente todos los países americanos, salvo el Perú, se habían comprometido a pasar sus colecciones del otro lado del océano. Es así que nace la Exposición Histórico-Natural y Etnográfica. Al año siguiente, para que se den una idea, más de 200.000 objetos americanos habían sido prestados. Y la colección española, porque había algunos elementos que pertenecían a España y que estaban en una sala aparte, que les voy a mostrar, que se llamaba la Sala de España, apenas llegaban a 1 millar de objetos. Entonces, todo ese inmenso palacio va a quedar vacío, con solamente 2 salas llenas, entre ellas parte de la Sala Perú, porque había sido un regalo, y España va a pretender entonces poder llenar ese vacío. Con una única ventaja, y es que ya no había la obligación diplomática de respetar una sala para el Perú, 3 salas para México, una sala para Estados Unidos, una sala para Ecuador, media sala para Bolivia, y que podría supuestamente finalmente armar un discurso continuo sobre América. Esta es entonces una vista de cómo quedó la sala Perú librada de los muros no peruanos. El Perú había donado lo que se llamó el tesorillo del Perú, donde habían algunos objetos de plata y algunos objetos de oro y una cantidad mediana de cerámica. Y al momento de la nueva exposición, que generó tal vacío que aprovechó el Museo de Arqueología para mudar todas sus salas. Entonces, la supuesta exposición etnográfica histórica americana tenía una sala sobre Egipto, una sala sobre Roma, una sala sobre Grecia, una sala sobre Extremo Oriente, una sala de arqueología de Sumeria. Tenía, como no lograba llenar las salas, algunas salas vacías para que descansara el visitante después de ver tantas cosas. Tenía otra sala dedicada a las parroquias de Madrid, en la sala americana. Tenía una venta de espejos de casas comerciales. Y los colombianos aprovecharon ese momento para tomar una decisión diplomática drástica. Decidieron no enviar
a la exposición que tenía lugar en Estados Unidos, El Tesoro de Quimbaya, y decidieron donar públicamente más de 22 kilos de oro arqueológico para hacer valer públicamente que eran un país próspero, que se podían permitir entonces hacer esta donación de modo tan intempestivo que no hubo tiempo de cambiar el nombre de la sala. El Tesoro de Quimbaya fue expuesto en una sala dedicada al desierto de Arizona, de la única parte etnográfica que Estados Unidos había dejado para España como legado, pero a término permitió entonces que Colombia fuese el tercer polo cultural prehispánico gracias a esta donación. La conclusión más drástica antes de pasar a la sala siguiente, digamos al periodo siguiente, es que aquí aparece entonces en esta circunstancia la colección del Perú cambia de nombre, deja de ser la Sala Perú, pasa a ser la Sala Incásica, y el director del museo escribe una guía que publica en los periódicos diciendo no solamente que lo que se encuentra al pie de la escultura de Rosselló son objetos incas, sino son los objetos de oro y de plata, el tesoro de la familia de los incas que usaban en su intimidad. Entonces, sabiendo perfectamente que muchos de esos objetos no eran incas, los transforma realmente en un conjunto coherente que todo lo que hay en la sala es incaico y el tesoro son realmente objetos que han sido tocados por la intimidad de los incas. Sabiendo, no les muestro las fotos para no multiplicar tanto los detalles, pero en esa sala incásica, aparte de los objetos peruanos, había maniquíes de indígenas del Ecuador, de Bolivia, habían objetos artesanales, habían muestras de las fábricas de seda de Cochabamba en Bolivia, habían cajitas artesanales ayacuchanas con el escudo del Perú. Todo eso había pasado a ser arte incaico por las necesidades entonces justamente de articular el Perú y los incas como el punto central de la conquista. El segundo momento del que les voy a hablar es en torno a los años 30. Voy a mencionar en algún momento cosas que parten del año 23 y voy a ir hacia el año 41. Y este momento es muy interesante porque es tal vez el único momento de esperanza que podría haber habido sobre un futuro o un presente en la relación entre los incas, las exposiciones y los museos como un lugar de producción de conocimiento. Y es particularmente interesante y me interesará criticar esa postura. Hoy en día los historiadores de la ciencia en España rescatan esos años y yo me permito no contradecirlos, pero poner en duda algunos de sus afirmaciones y de sus puntos de vista como el momento en que se funda el americanismo moderno. Esta historia la quiero hacer comenzar no en el año 23, sino en 1930, cuando Juan Larrea, el poeta, crítico y amigo de César Vallejo, decide visitar el Perú. Lo ven a la izquierda en la foto en Arequipa con sus amigos, los Monet, y lo ven a la derecha con Vallejo y Georgette paseándose en París. En 1930, hacia el mes de mayo, Juan Larrea llega al Cusco. Se va a quedar apenas 2 o 3 semanas, luego volverá por menos de 10 días a la ciudad del Cusco, y en el Cusco, cuando está
por llegar a Cusco, está todavía en Arequipa, recibe la noticia del fallecimiento de su madre y una serie de cheques que corresponden a una herencia que él no se esperaba. Y luego lo va a declarar de manera muy abierta cuando la historia de la ciencia americanista española nos habla durante 60 o 70 años de el gran trabajo de selección y la acumulación sistemática de el arte inca por parte de Juan Larrea. En menos de 10 días o de 15 días, la coyuntura del Cusco permite que Juan Larrea en realidad haga una selección de piezas a partir de 3 colecciones que están puestas a disposición para que el gobierno peruano logre conseguir una colección nacional incaica. Luego regresa al Cusco y su dealer de antigüedades le avisa que hay una oferta y que puede aceptarla. Es el maestro de obras de la construcción del Teatro Municipal del Cusco, que ha encontrado al momento de cavar en los bordes de la fundación de la iglesia de la Compañía de Jesús un objeto incaico que vamos a ver y que él decide comprar. Con todo eso logra irse a Lima. Las aduanas del Callao están más o menos al tanto de que algo se prepara. Él decide poner solamente unas iniciales en sus cajas e inscribirlas al nombre de su esposa, que era una francesa y que nadie relaciona con Juan de Larrea. Y finalmente la colección sale del país rumbo a Francia. En Francia, Paul Rivet cobra conciencia de que ha llegado a Europa la más importante colección de arte inca, son más de 860 objetos, y decide, siempre con la discreción de usar solamente JL, que eran las iniciales que aparecían en las cajas, y para evitar poner en peligro que pues sea puesta en duda la presencia en Europa de la colección, decide inaugurar la reforma de la rotonda del Trocadero con una exposición que se va a llamar El arte de los incas. El propio Rivet va a hacer el catálogo, va a ser de hecho la primera gran exposición internacional sobre los incas, y Larrea en su correspondencia, tal vez sea importante leerlo porque algunos literatos han mencionado este pasaje, ningún historiador, y no necesito explicar nada. Acabo de hacer una exposición de mi colección inca, ¿sí? Y ha dicho antes a uno de sus corresponsales haber hecho también el mayor negocio de su vida al hacerse de un solo golpe con su fortuna de una colección inestimable, con lo cual no tendrá que trabajar nunca más. Pero ahora que comienza a montar entonces una colaboración con los científicos, va a decir lo siguiente: y ahora me ocupo de formar con eminencias oficiales una sociedad hispanoamericanista de bastantes pretensiones. Cuando estos señores hayan tomado posición, me servirán de caja de resonancia. Entonces, el objetivo de Larrea no es para nada construir el americanismo español ni europeo, es lograr la puesta en valor y tener una certificación científica de la validez, la autenticidad y el valor de la exposición. Entonces, lo que en 1892 era una pretensión científica, en
a partir de 1935, que comienzan estas exposiciones, va a ser realmente la idea de el conocimiento como el valor principal que tiene gracias a la colección Larrea los Incas. Obviamente va a tener una correspondiente presentación en Madrid y tendrá una tercera exposición en Sevilla, aprovechando la presencia del Congreso de Americanistas. Lo que es interesante aquí es que todo el discurso en torno a la presentación de la colección Larrea es un discurso científico. Pero todos los títulos y la mayor parte de las reseñas son sobre el valor estético. Y entonces es la primera vez que se combinan estas dos cosas, ¿no? La idea de que los objetos incas forman parte de un arte. Y he puesto al lado porque es un poco importante ver el marco de recepción, tanto español como francés, previo. El panel de Sabogal para la exposición de Sevilla de 1929, que sale ese primer esfuerzo incaísta no temático, sino estilístico, de retomar la iconografía para exhibirla de manera clara. Pero es interesante también ver el contenido que había dado Julio Cetello en 1929 a la exposición arqueológica que tiene lugar en la presentación sevillana del Perú en 1929. Elige más de 1.300 objetos y un poquito menos del 10% es inca. Y entonces, tanto Tello como la diplomacia peruana, luego de la propuesta de Palma, y eso va a durar durante más de un siglo, va a mantenerse en una posición de que el Perú no represente a los incas. No sea representado exclusivamente por los incas, sino tratar de presentar un pasado complejo y un pasado diverso. Eso es una primera cosa importante. Y la otra cosa es que del lado español la colección va a generar instituciones, pero no va a generar una producción científica sobre los incas. Y del lado francés, en realidad, se inserta eso dentro de una preocupación estética importante ligada a los surrealistas, ligada a todo un horizonte de modernidad que necesita alimentarse de tradiciones exóticas o diversas, más aún si tienen un valor que puede ser explotado desde un punto de vista místico, desde un punto de vista mágico, pero también desde un punto de vista formal moderno. Y es interesante porque Raúl Rascourt, que publica en ese momento la música de los incas y sus sobrevivencias, que va a publicar también un libro muy importante dedicado a las técnicas textiles del Perú prehispánico, con la voluntad de que se recuperen y sigan vivas las técnicas textiles tradicionales, que va su mujer, con quien escribe el libro, Marguerite de Clare-Rascourt, va a hacer grabar por los mejores cantantes, por una de las mejores cantantes de ese momento en Francia, Ninon Valin, canciones incas y las va a editar en disco. Va a hacer una reseña del libro de Elena de Isco. Y va a dejar muy claro que el arte peruano de la escuela no es un arte inca, sino que no debió llamarse arte peruano, porque el Perú no existía en la época prehispánica, sino debió llamarse arte yunga, porque los modelos de Iscue son esencialmente modelos arqueológicos costeños, ¿no? Entonces hay ahí toda una serie de matices que hoy pueden parecer sorprendentes, pero que son importantes para mostrar que en esta coyuntura del año 2030 la preocupación estética es importante, pero también el uso preciso de las palabras es indispensable.
Bien, me estoy excediendo, me imagino, terriblemente en tiempo. Voy a tratar de ir un poco más rápido. Esto simplemente para mostrar dos cosas. A la izquierda, todo lo que ha sido el trabajo previo de difusión de la arqueología peruana en los medios estéticos parisinos. Y a la derecha, algo importante que es la irrupción de la guerra civil. Con la irrupción de la guerra civil, la colección Larrea, que las autoridades científicas españolas habían pedido que quede en depósito en el Museo de Arqueología, que se fundara en torno a ella la cátedra americanista por primera vez, como no tenía ningún arqueólogo americanista en España, traen a Tinborn, que es un alemán, para que estudie la colección. Es él quien hace el nuevo catálogo, pero cuando comienzan los bombardeos de Madrid, la colección está en peligro y los propios republicanos han creado una ley, un sistema de confiscación de las colecciones privadas para ponerlas a salvo, sobre todo cuando tenían valor patrimonial. Juan Larrea decide viajar a Valencia y decide poner a salvo, entre comillas, su colección que ya no puede vender en ninguna circunstancia, y donarla al pueblo republicano español. Y en medio de esas circunstancias absolutamente particulares, que son las de la guerra, en medio de una economía que apenas se sostiene, una de las raras publicaciones, son apenas 6 folletos, de la Comisión de Bienes y de Patrimonio, de Protección del Patrimonio Artístico Nacional, va a publicar un pequeño libreto de la colección Larrea con la famosa escultura recuperada en el Cusco. Y luego Larrea, conforme va al exilio en México, va a ir él mismo transformando su narrativa y transformando el lugar y el valor patrimonial y de conocimiento que tiene su colección incaica. Va a redactar un decreto para fundar un museo americano en España. Franco, a los pocos meses, va a replicar creando un museo de las Indias, y en 1940 va a replicar creando el Museo de América sobre la base de la colección Larrea. Pero en 1960 Larrea publica Corona Incaica, en que confiesa no solamente cómo ha salido la colección del Perú, que él ha donado a un pueblo republicano español que no existe en la práctica y que los peruanos podrán reclamar, con solo pedirlo, un patrimonio que les pertenece. Reclamo que jamás se le ha ocurrido al gobierno peruano hacer. Y cuando se inaugura provisionalmente el Museo de América, encontré esta foto de composición de vitrina, y esta vitrina es el tesorillo de 1892. Todos los objetos que estaban en la sala incásica son reunidos acá, y comprobamos que, salvo un tubo, nada era inca. Pero si vamos al catálogo actual y comenzamos a revisar, traté de identificar cada uno de ellos y encontrar el número actual, algunos como este siguen apareciendo pese a que tipológicamente y de ningún punto de vista son incaicos, como arte inca. Y no solamente como arte inca, sino con una cita de Inca Garcilaso que me va a permitir hacer la transición con la tercera parte de la exposición, que será brevísima para no cansarlos más, indicando que los incas no daban al oro ningún valor, salvo el de su belleza. Y eso me va a permitir entonces hablar de el oro ajeno y el museo obsequioso. ¿Qué es lo que pasa entonces
en torno a los años de la guerra y hacia el presente. Cómo va a ser más importante el valor del oro como un valor inca y como lo que se espera de los incas y del Perú que cualquier realidad científica. Digamos, la experiencia de 1935 muestra de manera drástica que se sabe perfectamente qué es inca y qué no es inca. Y sin embargo, a partir de esa experiencia se va a construir otra cosa en la que no hay ningún diálogo real con el conocimiento a secas. Comienzo un poquito atrás, comienzo en 1920, cuando el Museo de Historia Natural de Nueva York compra algunas piezas de arte, principalmente de oro, de la costa norte y comienza a publicar en su revista una serie de artículos sobre el oro del Perú, sobre el legendario oro del Perú, y estos artículos no son realmente informes o desarrollos arqueológicos de las piezas, aunque tengan algunos elementos o pretensiones de ello, sino tratan de instalar estas piezas en la noción de la pérdida del tesoro del rescate de Atahualpa y la idea que los incas eran los grandes orfebres de oro y los españoles los grandes depredadores de ese tesoro, y que ellos finalmente han obtenido objetos que pueden llenar ese vacío que es el tesoro perdido de Atahualpa. Y les muestro esta lámina porque me parece particularmente significativo, es de 1920 cuando se dan a conocer las piezas, que no se haya usado el oro solamente para cubrir las piezas, la reproducción no se ve bien, sino toda la lámina está llena de tinta dorada, ¿no? Como si no solamente los objetos fuesen de oro, sino la hoja entera que lo ilustra, toda la imagen que lo ilustra fuese de una barra. La coyuntura de fines de los años 20 es importante porque el oro y el oro arqueológico va a significar un valor seguro y va a significar también un refuerzo de ciertas ideas nacionales. La exposición realmente que marca un puente entre la tradición francesa y estética y una nueva visión distinta es la que tiene lugar en 1954 en Nueva York, en el MoMA. Y es un hito importantísimo porque es la primera vez que el MoMA presenta una exposición, que es el Museo de Arte Moderno de Nueva York, por si acaso, que es una exposición puramente arqueológica. Nunca el MoMA antes y prácticamente nunca después presentará una exposición de arqueología. Lo que es interesante en la presentación del MoMA es que lo más importante en la selección de piezas y lo más importante en la presentación visual es que han elegido prácticamente todos los objetos de oro que estaban a su disposición. Han traído a Nueva York el tesoro de Quimbaya, se han hecho prestar del Museo de Arqueología y Antropología peruano piezas de oro, y aquí ven una de las piezas del Museo de Historia Natural de Nueva York que han visto en la lámina anterior, y toda la presentación, los muros que están iluminados presentan los tesoros distintos de América. Y las críticas que va a recibir la exposición son importantes porque, comenzando por el New York Times, dicen América es un tesoro y comienzan a hablar inmediatamente del tesoro inca.
El catálogo habla de una América en el título, pero si comete el ejemplar de 1851 en la muestra en la sala de fotografía de las antigüedades peruanas, en que los incas están integrados a la portada y que ya había servido en la muestra del Perú en la Exposición Universal de 1879, que había servido incluso el año 89 para construir el pabellón ecuatoriano de la Exposición Universal. Bien. Lo interesante es que la exposición del oro del Perú, Tesoros de los Incas, va a servir para que el propio rey corrija su primera presentación de Tintín. Es decir, que cuando deciden hacer una película en 1962, ya no tenemos a un guerrero mochica, pero tenemos lo que ha sido presentado en el museo más oficial de Bélgica como la pieza emblemática del oro incaico. Y el Templo del Sol pasa a tener un tumi que, una vez más, sabemos un poco con la incaico. Aquí tienen los tesoros nacionales de los que habíamos hablado. Y voy a dar un salto rápido, pero importante. No en exposiciones, pero en muchos otros registros y en libros supuestamente muy serios y de gran difusión, se había comenzado ya a difundir la idea en que se confunde Perú arqueológico con incas, y como incas se vende más, adrede, ¿no? Las cosas se distorsionan, ¿no? Este es el libro de arte inca que fue traducido a muchas lenguas y que más difusión tuvo, y miran lo que eligen como arte inca. Y en 1992, la exposición más importante que se hizo en el mundo y que más circuló fue la exposición Inca Perú, ¿no? En que justamente se asocian esas dos cosas como sinónimo, con un Inca escrito en un trozo de oro como si fuese un lingote, ¿sí? 3.000 años de historia, ¿no? Cuando ni los incas ni el Perú tienen 3.000 años. Acabamos de cumplir 400 años de aparición de la palabra Perú, no 3.000 o 3.050, y obviamente los incas tampoco. Solamente de manera muy modesta, entonces, la exposición de Shasta, con un préstamo del Museo Inca de Cusco, va a tener muy pequeño público. Y la otra exposición que tiene lugar en ese momento es una de las, tal vez la única exposición de la colección Larrea. La colección Larrea no generó ningún conocimiento producido por España de los incas, y la exposición de Larrea dejó de exhibirse en la práctica y de prestarse para exposiciones internacionales. Muestro esto porque hay dos versiones de la exposición que se organiza sobre el material inca de Larrea en Madrid, en torno, digamos, a los festejos del quinto centenario, y algunos de los tirajes del catálogo transforman el objeto de plata gracias a una capita de tinta dorada en un objeto de oro inca, ¿no? Entonces, para mostrarles esa necesidad de manipular y de satisfacer a un público, incluso en una de las únicas 3 exposiciones que les he dicho que tienen alguna autenticidad para usar el nombre con un mínimo de seriedad y de honradez. Ahora iré muy rápido y se divertirán conmigo. Bien. El oro de los incas, con el señor de Zipán y con el oro sagrado de los incas, exposición, acontecimiento en 2009, 3.000 años de alta cultura incas, poder y oro y dioses, Inca Gold,
El poder de los dioses en Leipzig 2006, el oro de los incas, oro de los incas, orígenes y misterios, y definitivamente hay un misterio acá por resolver. Estocolmo 2011, tesoros de oro, ¿no? Inca. El oro de los incas en Canberra 2003-2014. El oro del Imperio Inca, dioses, poder, eternidad, 2000 años, ya no 3000. En San Petersburgo, en 2019. Títulos un poco más honestos. Cuando los incas llegaron, pero si ven la exposición, los incas tardan en llegar y solo llegan en la última vitrina. Y llegaron los incas en Madrid disponiendo de la colección de Herrera y no hay mucho más porcentaje de objetos incas. Exposiciones en otro ámbito muy serios en que han participado colegas importantes. Inca Dressing Code en Bruselas. Y aquí verán, ¿no? Digamos, aquí la trampa no está en el afiche, porque han elegido un objeto inca. Está que cuando uno visita la exposición, menos del 5% de los objetos son incas, y el tema de la exposición son los códigos vestimentarios incas, ¿no? Es algo muy vago sobre textil y otros objetos con la huaca de la luna, que aquí está la luna para pensar bien, etcétera. Todo esto, entonces, para explicar y justificar algo que no es banal, porque además resulta, y eso no estaba previsto al hacer esta investigación, que las declaraciones de Julio pudieron de indicar que era la primera vez que se presentaba en una exposición a los incas, tiene una profunda verdad. Y que desde el inicio, pudiendo yo mismo hacer comentarios o críticas, yo hubiese hecho la exposición distinta, pero yo no soy curador, así que yo no habría podido hacer la exposición, ¿no? Pero tenemos ahora, gracias al Mali, por primera vez la oportunidad de ver a los incas, y entonces habrá que estar dispuesto a verlos con los buenos ojos y desprendernos de nuestros prejuicios. Muchas gracias. Ha sido una lección bastante completa, verdaderamente muy bien documentada. Ha sido un trabajo que ha tomado varios meses, verdaderamente. Y bueno, Juan Carlos, como él lo mencionó, es uno de los artífices dentro del comité académico consultivo que tuvimos los curadores de esta muestra, Los Incas más allá de un imperio, y que desde el año 2018-2019 nos juntó, ¿no? Gracias a Juan Carlos y a la CRAEC, ¿no? Se pudo dar justamente un importante simposio internacional en París, en mayo del 2019, donde pudimos justamente poner a prueba un pre-guión, ¿no? Que veníamos trabajando y ya casi terminando una lista de obra que eran más de 250, en ese entonces eran como 350 piezas, ¿no? Un poco volar y soñar. No cuesta nada. No cuesta nada, verdaderamente. Bueno, sí cuesta bastante. Pero fue una lección interesante, puesto que desde diferentes miradas pudimos reconstruir las formas quizás más adecuadas o más cercanas a cómo mostrar a los incas, ¿no? O cómo quisiéramos que se mostrara. Y en ese entonces, en lo personal, no tenía muy claro este gran vacío, verdaderamente, porque no soy un especialista en incas, ¿no? Soy un especialista más bien en la costa norte, que es mucho de lo que hemos visto ahora. Y siempre estábamos escuchando, pues, estas exhibiciones fuera del Perú, que es básicamente el espacio en donde te has movido tu investigación. Y sí, pues, hay esta suerte de desconexión, manipulación,
intereses creados, por supuesto, pero también hay de parte del público, fuera de la academia, esta suerte de, no sé si desconocimiento, o como que se hubieran quedado casi en un pensamiento decimonónico y de pensar todavía en los incas en algo mucho más expandido, ¿no? Algo que quizás comenzó a construirse al entenderse o al malentenderse el término inca, ¿no? Estuvimos a César Etienne hace un tiempo aquí que explicaba, y un poco la investigación de César, filólogo francés, ha sido recogido también en nuestra exhibición, ¿no? Y tratar de recontextualizar el término de inca, el término, digamos, en el quechua colonial, ¿no? Pero claro, de ese tiempo a aquí, ¿no? Y durante todo el proceso del virreinato, del coloniaje, pues... Y de la República, Y de la enseñaba que los límites de los incas eran el Perú y que... ¿sí? Claro, entonces hay una visión, una ficción creada, ¿no? Y como si no se hubiera querido romper el vidrio, ¿no? Como si se hubiera querido dejar allí fosilizado el conocimiento con algún tipo de, digamos, de interés, ¿no? Pero creo que estamos aquí para empezar a romperlo desde adentro, ¿no? Y contribuir de alguna manera con exhibiciones como estas, que esperamos no sea la última, ¿no? Sino que dé pie justamente a que se siga hablando sobre los incas, ¿no? Y sobre las otras sociedades andinas contemporáneas a los incas, ¿no? No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta para nuestro invitado. ¿Sí? Un pequeño comentario que justamente se acordé de esto. No solamente se representa como los incas, sino inclusive tuve oportunidad de ver en una serie española hace muy poco que representaban la llegada de Colón, periodos, el primer viaje a América, todo,